Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto y último encuentro síncrono en la unidad curricular Planificación y Desarrollo Radiofónico, aquí en nuestra casa universitaria, la Universidad Bicentenaria de Aragua, también de nuestra Escuela de Comunicación Social. Y por aquí les habla el profesor, su tutor, el profesor César Díaz. Vamos a hablar, cerrar este interesante, exigente, pero muy nutritivo trimestre. Ya nos encontramos en lo que va a ser la semana 10, para lo que es la entrega de la cuarta y última evaluación de nuestra unidad curricular Planificación y Desarrollo Radiofónico, que ha tenido obviamente una evolución en el contenido que hemos estado compartiendo, interactuando a través de la plataforma, a través de las clases virtuales, los encuentros síncronos, y donde ustedes han visto la evolución de la radio como medio de comunicación, la radio que se niega a desaparecer, la radio que sigue siendo radio, la radio que muchos dicen que la radio en blanco y negro en los años 40, en los años 50, yo no lo colocaría así. La radio siempre ha sido la radio, ha sido una radio llena de color, de mística, de una cosmovisión, que hoy por hoy está presente. Y cuando digo cosmovisión es la manera de verla, de interpretarla, de hacer radio, según el tópico, la manera o el programa que uno haga. Y con esto el apoyo que tiene la radio, el sustento en lo que es el área tecnológica, porque la radio se acopla perfectamente, se lo he dicho en varias oportunidades aquí y en otras clases, su polivalencia de estar en redes sociales, en plataformas digitales, por ejemplo en streaming, transmitir por YouTube, a través de los redes de YouTube, TikTok, Facebook Live, Insta Live, Periscope, en Twitch, por ejemplo, que es otra plataforma, y donde la radio se multiplica. Es decir, ya solamente no escuchamos, si no vemos la radio, vemos a los actores, a los protagonistas de hacer la radio, y no me refiero solamente al locutor o al periodista, a los productores o operadores de audio, sino también los personajes, las personalidades, mejor dicho, que intervienen en estos programas. Yo he tomado como ejemplo muy buenos, porque yo también lo sigo. Por ejemplo, lo que hace Román Osinski, cuando entrevista a tiene algún entrevistado en su programa, que es todos los días, quizás también Manuel Rodríguez, no, a Eduardo Rodríguez. Claro, Eduardo Rodríguez es un formato más televisión por IBC, al igual que, por ejemplo, el programa de Pedro Yajuri y la isla de BTV, al aire en la mañana. Son programas de formato de televisión, pero que hechos para radio. En el caso de Román, los hijos Shirley McNally, por decirlo de esta manera, eh, es más adaptado, está hecho para la radio, mejor dicho. Entonces, eso permite ver de que la radio es algo que se ve, que se nota, que se palpa, es conocer esos locutores, algo que en los años anteriores no sucedía. Y en esta clase, donde tenemos como producto final un micro radial, es importante tener en cuenta que los micros radiales es un género informativo, de opinión, de entretenimiento, de ficción, dependiendo como lo que ustedes quieran realizar, que no pierde vigencia, al contrario, reimpulsa la radio, mantiene la radio vigente, porque es la manera cuando sabe que en 3 minutos, 5 minutos máximo, se pueda crear, generar un contenido para radio, de una puesta en escena, con una guionística, con un nivel de producción muy bárbaro, por decirlo así, esos detalles estéticos, esos detalles de sonido, donde si tomamos como otra referencia histórica en la radio venezolana, hablamos de, por ejemplo, nuestro insólito universo, que yo lo coloco siempre como un marco referencial porque es la historia viva de la radio en Venezuela. Y a pesar de que su creador, de su narrador, no está en el plano terrenal, lamentablemente ya no está Porfirio Torres como su narrador, y Rafael Silva, el productor general de este espacio, es importante saber que aún se mantiene vigente gracias al apoyo de las redes sociales y que esto está en el anecdotario venezolano. Y fue algo muy avanzado para la época, los años 60, 70, 80, y que se mantuvo vigente por casi 50 años, por decirlo de esa manera. Entonces, es precisamente, y esto como manera anecdótica, que la radio siempre va a ser la radio, no va a perder su sitiario de honor.
el locutor de alguna manera en alguna emisora, grande o pequeña, de una gran ciudad o de un pequeño pueblito, en el sur de la frontera, en la región de La Guajira, en el Delta, por allá en Pampataro, en la isla de Coche, en el Esequibo, una población indígena del estado de Amazonas, allá en el Callao, eh, en Apartaderos, en Mérida, o un pueblito como Mariara, por ejemplo, la radio va a seguir siendo radio a un público, que es el mismo público, pero realmente diferente de su punto de vista, o sea, el contexto social, la realidad geográfica. Pero la radio siempre va a transmitir información, noticias, música, va a educar, va a entretener, va a formar a los ciudadanos. Y es ahí donde radica, y entrando ya en materia, el nivel de la producción de la radio como tal. Entonces, vamos a hacer un micro que el tiempo estimado es 5 minutos, máximo 6, quizás con las tapas que tengan. Casi todo lo que he visto está muy bueno, uno más que otros, pero es importante que ustedes ahora plasmen ese desarrollo de el tema como tal. Entonces, pero vamos a repasar, porque ya a la clase te hablamos suficiente, pero vamos a seguir repasando porque la radio es un tema muy interesante. La radio, quien segura la radio es porque no siente la radio en sus venas como tal. Es un repaso sobre lo que es la elaboración del guión. Está la clase que va a estar en la plataforma y vamos del guión a la onda, de la producción de los micros radiales. Y es que la fase de la producción es el rodaje sonoro, es decir, a la acción de hacer los micros radiales. Entonces la producción es el elemento de capturar la esencia, qué es lo que ustedes quieren hacer, cómo lo van a hacer, qué es lo que van a hacer. Y es importante tener eso en consideración. Entonces, la producción es el momento, y permito leerlo, es el momento de capturar la esencia. No se trata solo de grabar, sino de ir también la intención comunicativa. Es decir, no es solamente pararse ahí a leer un texto. Fíjense que tengo unas imágenes de cómo el locutor se afianza, se aboca con esa ímpetu, con esa fuerza a realizar un micro radial. Y esto no es solamente para el micro radial, para un programa de radio, para una cuña, para un editorial, para hacer radio. Y el micro radial es parte de esto de hacer radio. Entonces, hay cuatro elementos importantes: la preparación del set, la toma de referencia, la dirección de voces y la captura de ambiente. Fíjense que coloqué tres imágenes que todas se relacionan con lo que están diciendo, con estos conceptos, pero preparación del set es verificar que el entorno esté controlado, el aislamiento acústico básico, es decir, que ningún ruido entre, que todo se escuche perfecto, hacer la verificación de la voz, tener los efectos de sonido listos, que se cumpla todo el guión, que no hayan interrupciones. Entonces, por eso, al momento de ustedes grabar el micro, sobre todo con este tema de energía eléctrica, que ya vamos a un plan de ahorro energético, hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Si me escucho un poco la voz por efectos de la brisa, también del humo, está un poco afectada la garganta. Por eso que debo estar tomando siempre agua, salucita. Entonces, para que un poco la garganta como tal, y como he dado clases, eso también me incide enormemente. Entonces, eviten esto con la grabación de su micro, una balita, lo que tengan. Para las indicaciones de micro ya les voy a dar, se las voy a indicar, valga la repetición, al final de la clase, para que no haya un problema al momento de subir la misma. Aparte que todos obviamente van a tener una prórroga, una extensión, por el tema de la luz como tal. Entonces, preparación de set es verificar que el entorno esté controlado, el aislamiento acústico básico, la toma de referencia, realizar una prueba de niveles de audio para evitar alguna saturación. Y sobre todo, disculpen que lo haga, pero tener eso pendiente. La dirección de las voces, si el micro tiene locución y dramatización, el productor debe guiar la intención emocional para que no suene leído, sino vivido. Y es lo importante que deben de tener ustedes, ¿ok? Vivir, sentir ese micro radial sin ningún inconveniente, sin ningún problema, que el texto que ustedes lean es lo importante como tal. Si están leyendo cuentos de terror, recuerden, esto sobre todo los temas de locución, como la intencionalidad de la voz, léanse algunos
libros, si van a hablar algo sobre Edgar Allan Poe, cómo se lee ese tema. Eh, yo estoy hablando de algo lineal, normal, pero para el efecto del micro tiene que haber esa esencia como tal. Si estamos hablando de algo de criptomonedas, la seriedad, la sobriedad y el lenguaje y el correcto uso del lenguaje técnico de ese tema. Pues estamos hablando de consumo internacional, tenemos que estar tranquilos, relajados, pero interesantes. Estamos haciendo un micro de música llanera, de música tradicional venezolana, con la sobriedad, con la seriedad, porque tampoco vamos a animarlo como un programa de música llanera a las 4 y 5 de la mañana, no, nada que ver. Eso sería para un programa de promoción en vivo, pero como esto que es grabado y el tema es sumamente interesante, es sumamente delicado a su vez manejar el correcto uso de la voz para no descontextualizar todo eso. Entonces, la captura del ambiente, si es posible, grabar sonidos originales en entorno SFX orgánico, en términos técnicos, ¿verdad? Donde no haya ninguna saturación, no haya ningún ruido hacia que los perjudique a ustedes y esto permitirá darles la identidad única al micro, que hay que garantizar la fidelidad del sonido como tal. Avanzamos. Ok. Aquí tenemos la fase de producción, que es el arte del montaje. Es donde grabamos todo, el seco como tal. Y aquí comienza la magia con el editor, que lo van a hacer ustedes y pueden buscar ayuda también. Coloco una imagen referencial de cómo se edita un micro radial. Tengo la consola de la estación, los programas de edición como Adobe Edition, Adobe Premiere. Esta sería también CapCut, pero es audio y video. Nosotros vamos obviamente a solamente la voz. Entonces, la limpieza de ruido es eliminar ruido de fondo, clics vocales o baches de silencio excesivo. Entonces, eso el editor copia y pega todo eso. La mezcla del mixing es la prioridad de la voz debe resaltar siempre el fondo musical. El uso de técnico como el ducking es una técnica donde se coloca o simplemente, y en el buen castellano, el fondo musical que va a acompañar la voz de usted y ese fondo musical, obviamente, si la voz está aquí, él debe estar aquí acompañado, no puede estar por encima. Y tampoco ustedes pueden hablar tan bajito que se escuche la música y ustedes están bajito. ¿Sí? Entonces tienes que proyectar la voz, hablar muy bien, gesticular muy bien y va a ser un producto de calidad. Los planos sonoros, jugar con la distancia, un efecto de sonido lejos, a lo lejos, versus la voz en primer plano genera profundidad. Es decir, la distancia, no tengo un micrófono aquí, tengo que comprarme uno por cierto, donde sencillo, la regla de la cuarta, eso lo explico más adelante, la regla de la cuarta. Si tengo el micrófono aquí, la regla de la cuarta me permite a mí hablar bien y no sobreexponerme así, que eso pueda generar algún problema. Entonces, el que vaya a editar el audio, es un micro radial, tiene que tener en consideración eso. Primero de grabar, escúchense muy bien, hagan ensayos previos para ver cómo está la voz de ustedes y ya ustedes tienen una guía, ¿ok? Esa guía les permitirá a ustedes transitar por ese camino donde puedan grabar sin ningún inconveniente. La musicalización debe ser la acertada, la correcta, elegir las cortinas que refuercen el sentimiento del mensaje, no que compitan con él, es decir, que acompañen el mensaje, no que la cortina va a sonar mejor que lo que te está diciendo, porque va a crear una distracción total y eso es lo que no se quiere en ningún momento. Y la masterización básica es normalizar el audio para que el volumen final sea constante y profesional. Es decir, que si comenzamos con un volumen de 2 puntos, por ejemplo, tiene que tener 2 puntos, no ni muy alto ni muy bajo, porque eso va a ser un error técnico y la gente no va a escuchar el audio, el micro que ustedes envíen. Entonces tiene que ser una sonoridad perfecta, pero sencilla, a su vez, donde se escuche a un tono de voz o se escuche un volumen adecuado, la voz de ustedes, y que eso no choque ni con la musicalización, ni los planos sonoros, ni nada que ver con el elemento técnico que puede ser su trabajo en el micro radial. Entonces, este, aquí se está hablando de, bueno, para hacer la postproducción, el tema, me disculpan, con el tema de la garganta. Estos días ha sido difícil por el calor, el polvo, que eso es importante cuidarse.
el humo como tal, entonces eso afecta a la voz de ustedes y esto es el mecanismo de trabajo de ustedes, y disculpen si porque ustedes son un esfuerzo de verdad grande para poder terminar esta clase por la voz que tengo y esta clase hace rápido porque ya hemos conversado este tema. Solo quiero aclarar todas estas cosas que están pasando, que pueden toparse en la clase virtual. Entonces, consejo de oro, la dicción y postura de la voz. Para que un micro radial sea efectivo, la ejecución vocal debe ser impecable. Aquí tenemos algunos consejos para compartir con los alumnos, es decir, con ustedes. Sobre la dicción, la claridad, el ejercicio del lápiz, hay una figura, colocar un lápiz entre los premolares y leer el guión. Esto obliga a la lengua y labios a trabajar con más esfuerzo, mejorando la articulación a retener el objeto. Es decir, que con la práctica, ustedes van a hablar mucho mejor, van a tener una buena dicción, correctamente dicho, y eso le va a permitir a usted tener una facilidad a leer el guión como tal y al expresarse frente al micrófono como tal. La exageración silábica, leer el texto de forma muy lenta, marca necesariamente consonantes, específicamente la S, la R y la T, o mejor dicho, SRT, los ayudan a ustedes, por ejemplo, Zoraida, carismática. Entonces, esa profundidad, esa lectura lenta, les va a dar esa profundidad al momento de ustedes leer y proyectar la voz en el texto de su micro radial. Además, está el calentamiento de las realizar vibraciones labiales, el sonido motor, para relajar los músicos faciales antes de leer. Es decir, la inhalación, la exhalación, que exista una suficiente relación, no estén tensos al momento de leer para grabar el micro. ¿Por qué? Porque se van a sentir, van a estar muy tensos, van a estar incómodos, va a denotar inseguridad y eso se va a notar en la voz. Entonces, no es lo mismo trabajar con una sobrecarga o grabar un micro con una sobrecarga de trabajo que grabar un micro totalmente relajado. Es decir, podemos tener cualquier cantidad de sumativas que vamos a entregar en la semana 10, pero en el momento de estudiar se concentran relajados. Si se equivocan, vuelven a grabar. Si se equivocan, se vuelve a grabar y va a salir un producto de calidad. Pero para eso, la técnica del lápiz, la articulación de las palabras, leer muy bien, preleer todo eso, una realización, una lectura previa, ensayar al momento que cuando ustedes vayan a grabar, salga con la menor cantidad de errores posible, o sea, graben el tiempo necesario, que no trabajen doble, que si leyendo, releyendo, me equivoqué aquí, me equivoqué allá, porque tengan que tener una lectura previa. Esa lectura previa es lo que le va a fortalecer a ustedes porque van a conocer el tema. Y si ustedes tienen dominio del tema que deben de tener, independientemente de que ustedes cojan para su microrealidad, va a ser mucho más fácil. Pero sin esto, no vamos a hacer nada. Y finalizamos con la postura y respiración. Un poquito más de lo que, aunado más de lo que estaba hablando anteriormente, que es estar de pie o erguido. Si se graba sentado, la espalda debe estar recta y despejada de respaldo. Esto permite que el diafragma se exponga correctamente, que es lo que estoy haciendo ahorita. Si yo me pongo así, pero debo de estar así. Si estoy sentado, si estoy de pie, bueno, aquí está una imagen de cómo que la postura para cantar, la incorrecta y la que es de manera correcta. La regla de la cuarta, lo que yo le dije, si por ejemplo, ese micrófono, este marcador aquí, ¿ok? Este micrófono yo puedo medir una cuarta, ¿verdad? Y ese va a ser mi tono de voz, por lo que la proyección va a ser muy, muy directa. Pues son micrófonos unidireccionales, entonces tengo que enfocarme ahí. Si hago esto, el operador va a bajar el nivel de volumen porque se va a sobresaturar eso. Entonces, el operador te dice, proyecta la voz, marca más arriba, mantente así, estás muy acelerado, se está notando la respiración y eso solo recoge el micrófono. Entonces, por eso es que hay que practicar bastante en este aspecto para que la voz sea lo suficientemente buena. La regla de la cuarta que ya le dije, mantener una distancia de aproximadamente 4 dedos o un palmo entre la voz y el micrófono para evitar el popeo, es decir, golpes del aire en las letras P y B. Entonces, eso, ¿ve? De esta manera comenzamos a hablar sin ningún problema. Porque si yo tengo el texto, déjame buscar un librito por aquí de los que yo tengo. Aquí, este librito que es interesante, que salga fuera de cámara. Ya, este no. Por ejemplo,
Este pensamiento libertador de aquí de este libro que tengo aquí, Carta de Ciudadanía, algo muy interesante que salió por ahí en los años, finales del año 2000. Tengo casi toda la edición. Voy a leer aquí un pensamiento del libro de William Osuna, Carta Ciudadanía, disculpe. Eso salió por allá en el 2003 aproximadamente. Leo un párrafo o un pensamiento libertador y dice, prefiere, y fíjense cómo uno se empodera de esto, se mete en el personaje como tal. Si estoy hablando de un pensamiento libertador, tengo que sentir ese texto, sentir el contenido, leer a Bolívar es cualquier cosa, leer a Bolívar es leer a Bolívar y no sé, trata de meterse en el personaje, respetando la imagen del libertador, obviamente, pero fíjense algo. Prefiere el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis... Repito, prefiere el título, y eso es lo que yo estoy diciendo con la lectura previa, prefiere el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el del buen ciudadano, Simón Bolívar. Entonces es ahí donde se siente la carga, se siente la pasión, se siente la emotividad de ustedes. A ver, el micro no lo graben de manera lineal, que voy a tomar este libro y yo lo leería así. Me pasó el tramo pasado, con el trimestre pasado con un estudiante que leía más o menos así. Prefiero el título de ciudadano al de libertador porque esta emana la guerra, que le emana las leyes, campeón del Señor, todos dictados por el del buen ciudadano. Entonces, eso es lo que no se debe hacer en este tipo de clases. Como tal, y la sonrisa fonética es lo que cuando tú articulas la voz, esa sonrisa que te ayuda a ti a de mantener una ligera sonrisa mientras se habla donde el contexto lo permita, ojo con esto, ayuda a que la voz suene más brillante, cercana y empática. El buen criollo, muchachos y muchachas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, posibles locutores y locutoras, gente de radio. No podemos estar hablando amargado, sin reírnos, sin esa sonrisa fonética como tal. Ya puedo estar dando la clase aquí porque la sonrisa fonética es la que deben hacer ustedes. No, estoy hablando. Esta situación me permite tener más allá de una sonrisa, que no pretendo que se congracen por mi sonrisa, sino de la manera en cómo nosotros trabajamos la articulación de las palabras. Y es el mensaje que llega. Quizás en este aspecto más porque no estamos a través de una cámara, ¿ok? Y esto es un video, pero en la radio se nota, se siente y se escucha sobre todo. Y la gente que son muy adictivas, las personas que son muy adictivas, se darán cuenta. Ok, ¿cuáles son las reglas de juego? Graben el video, un archivo de audio, MP3, MP4. No es necesario que lo manden por YouTube, no es necesario que lo manden por YouTube, pero sí es importante que ustedes lo graben, manden el enlace o el archivo. Si lo van a grabar por YouTube, bueno, está bien, no importa, pues no va a evaluar lo visual. Y este es individual de 3 a 5 minutos de duración. Todo está indicado según la rúbrica en nuestra plataforma y van a tener el tiempo hasta el sábado, hasta el viernes, pero puedo dar la prórroga hasta el domingo para motivado aún más con este plan de ahorro energético que se viene entre pocos días, porque hay una onda de calor muy brava, muy dura, muy fuerte para Venezuela, entonces hay que estar pilas con eso. Entonces, yo estaré respondiendo las preguntas, pueden escribirme al foro de dudas, al chat interno de la plataforma para responder a cada una de sus intenciones como tal. Bien, de verdad que ha sido un placer estar con todas y todos ustedes en esta clase, en este conversatorio ameno sobre la radio, porque la radio es importante para ustedes porque una puede ser y debe ser así una puerta de entrada al mundo profesional de obviamente la radio, donde usted puede colocar sobre realidad, puede colocar en práctica todo lo aprendido dentro y fuera del aula de clases de esta prestigiosa universidad, pero más allá de las clases, lo que ustedes hagan, lo que ustedes lean, lo que ustedes analicen, lo que ustedes interpreten, lo que a ustedes les gusta hacer en radio, deben hacerlo de la mejor manera ética, responsable y confiable ante todo. No, el tema que ustedes van a tomar puede ser puede ser, no, es de libre escogencia,
No, por favor, de hablar de Bad Bunny, que es suficiente. Hay grandes cantantes que merecen la pena tener un micro, y no necesariamente Bad Bunny, porque ya eso estamos, porque hasta aquí, a la economía. Entonces, lo que conocemos al grito de música, sabemos que no vale la pena. Entonces, bien, gracias por su invitación, gracias por estar conmigo. Disculpen lo malo, disculpen los baches, disculpen la tos, la alergia, disculpen lo malo, pero todo lo que se hizo fue con el mayor respeto hacia ustedes. Por aquí les hablo el profesor César Augusto Díaz y nos vemos en otra posible oportunidad. Cualquier pregunta, peguen el grito, estaré con ustedes en el foro de anuncios, en el foro de dudas, la mensajería, como ya les dije, y para responder a cualquier de sus integrantes. Se les quiere.